La fe que obra por el amor, por Jonathan Edwards. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Parece que había algunos maestros falsos que surgieron entre los Gálatas, se empeñando en inculcar en ellos que era necesario que fuesen circuncidados a fin de ser justificados y salvados, y que se conformasen a las observancias legales y ritos de la ley de Moisés, y particularmente que fuesen circuncidados. Esta doctrina tendía a hacer que la gracia de Dios perdiese y derrumbase la suficiencia de Jesucristo para la salvación, siendo directamente contraria a la gran doctrina del Evangelio de la justificación por la fe. El apóstol escribe esta epístola para ellos, para sacarlos de esos principios e insistir bastante en la doctrina contraria de la justificación solo por la fe, y de la inutilidad y vanidad de las obras de la ley para ese objetivo, y el peligro de depender de las realizaciones legales. Y en este capítulo, él está con los mismos argumentos. Estad firmes, dice en el primer verso, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esa es la posición con firmeza para mantener la libertad la cual Cristo nos ha dado fuera de los servicios legales pesados, y para la libertad fuera de la alianza de obras, para que no seas obligado por eso, o a obedecer perfectamente la ley, o si no, a sufrir su castigo. He aquí, yo Pablo, dice en el segundo verso, testifico, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si piensan que la circuncisión es necesaria para tu justificación y que el Evangelio de Jesucristo no es suficiente sin ello, y dependes de eso para justificarte en parte, Cristo no te será de ningún provecho, no recibirás ningún beneficio por él, el cual no crees que es suficiente solamente para tu salvación. Él continúa en el tercer verso, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, o sea, al buscar ser justificado por eso o cualquier otra obra, que se pone bajo la alianza de obras, y es un deudor o perfectamente de obedecer la ley, lo cual es imposible producir una obediencia perfecta, o sufrir el castigo de la ley. Pues de Cristo, como continúa en el cuarto verso, os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues viendo que dependen de las obras, no tienes nada que hacer con la libre gracia, ni tendrás ningún beneficio por aquello de lo que no dependes. Pues el apóstol dice en el quinto verso, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros que somos cristianos, no esperamos la justificación, salvación, por obras de la ley, pues esa no es la profesión de cristianos, sino por la fe no originada por nosotros mismos, sino por el Espíritu. Y luego entran las palabras del texto, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Jesucristo, que está entre nosotros los cristianos, los que están bajo el Evangelio, estamos bajo la segunda alianza. Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. Ser circuncidado o no circuncidado no significa nada delante de Dios en el asunto de la justificación, hacer o no hacer alguna otra realización legal, sino la fe, esa fe en Jesucristo que obra por el amor. No cualquier tipo de fe, sino una fe no estéril e infructífera, sino una fe que produce una vida santa, y que es fructífera en una vida santa. No una fe que está sola, sino una fe que es acompañada de amor, y que actúa y produce buenas obras. Las palabras pueden ser traducidas como fe que es originada o perseguida por el amor, pero entonces el sentido no sería muy diferente. El apóstol Santiago dice que es por obras que la fe es perfeccionada en el segundo capítulo de su epístola, en el verso 22. Considera en la parte anterior del verso que es originada con obras, y en la parte posterior que por obras la fe es perfeccionada.
y es una explicación de la misma sustancia, indicada por ambas expresiones. Doctrina. Solo este tipo de fe vale algo delante de Dios, que la fe que obra por el amor vale algo delante de Dios. Al hablar de esta doctrina haremos estas tres mismas cosas. Primero, mostraremos qué es la fe. Segundo, que es solo esa fe que es acompañada por el amor que es verdadera. En segundo lugar, que es solo una fe que obra eficazmente, que vale algo delante de Dios. Tercero, que las obras que la verdadera fe produce son los ejercicios y frutos del amor. Pero en primer lugar explicaremos qué es la fe, lo cual haré por esos objetivos, porque muchas personas no tienen sino una noción pobre de lo que la fe es. Ellos oyen que debemos creer y que debemos confiar en Cristo para la salvación, pero no saben lo que es creer, lo que es confiar. No saben lo que significan esas palabras cuando son usadas en este caso, y por eso no saben lo que deben buscar y por lo que orar. Y luego, otro objetivo es que creyentes pueden estar satisfechos a respecto de sí mismos, para que ellos estén satisfechos a respecto de sí mismos, que cuando ellos sepan distintamente lo que la fe es, puedan juzgar si ellos la tienen o no. Por lo tanto, la fe puede ser definida en lo general así. Fe es el recibimiento de corazón de Cristo y de su Evangelio. Es fácil entender lo que queremos decir por el corazón recibir una cosa. Existe un recibimiento externo, y que hay un recibimiento de la mente y corazón. Una persona puede recibir una cosa y sin embargo su corazón no recibirlo. Una mujer que es buscada para casarse puede por ciertas razones aceptar su amor cuando su corazón no lo recibe. Un niño que es adoptado puede por ciertas razones recibir la adopción de su padre adoptivo cuando su corazón no lo recibe. Su corazón no se une a la oferta que él hace de ser su padre. Creer en Cristo es un recibir de Cristo, como es claro por Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El evangelista dice lo que quiere decir por recibirlo, a los que creen en su nombre. Este recibimiento es un recibimiento de la fe del corazón, es un acto del corazón. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. La puerta de la que Cristo es a la que está Cristo y toca y llama para entrar es la puerta del corazón. El hombre mira a la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Esa es la llamada del Cristo. Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Y todo creyente al creer da a Jesucristo su corazón. En fe el corazón recibe a Cristo y a su Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es esa declaración que hace de la maravillosa gracia de Dios en su buena disposición de perdonar y de ser recibido en su favor, y en su gloria para otorgar vida eterna sobre todos los pecadores por causa de Cristo y a través de su justicia. Y la oferta del perdón, santificación y salvación en este método, y la oferta que Cristo hace de sí mismo a todos, el corazón de un creyente recibe y da entretenimiento a este Evangelio. Su corazón se une a Cristo, que es una salvación del castigo y del pecado, dar una vida de felicidad y de santidad. Su corazón aplaude con su camino de salvación, por mera gracia a través de la dignidad y justicia de Cristo. Su corazón acepta la oferta de Cristo, de ser su discípulo, su siervo y su esposa. El Evangelio es un Evangelio para él. El significado de la palabra Evangelio es buenas noticias. Son buenas noticias que él oiga que Dios está dispuesto por su maravillosa gracia a aceptar y salvar pobres pecadores a través de Cristo. Regocija su corazón. Él cree y regocija su corazón no solo porque él puede ser salvo, sino porque él puede ser salvo a través de Cristo. Deben haber estas tres cosas, a fin de que haya una fe verdadera. Debe haber el asentimiento del entendimiento del alma, y su consentimiento y confianza o dependencia. Primero, debe haber el asentimiento del alma al creer la verdad del Evangelio, creer en Cristo para nuestra salvación, para liberarnos del pecado y de toda miseria y dejarnos completamente bendecidos.
Creer que Dios está dispuesto a aceptar y perdonar y otorgar la vida eterna por su cuenta, y que ciertamente lo hará para los que creen que Él con seguridad realizará sus promesas. No es una conjetura o una mera opinión como la que los hombres tienen sobre cosas dudosas, sino que es estar completamente persuadido. Romanos 4, 20, 21. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando completamente persuadido de que el que lo había prometido también era capaz de realizar. Juan 6, 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esta persuasión de la verdad del Evangelio surge de la imagen y gloria de Dios que ve en el Evangelio. Él ve en el Evangelio esa majestad, esa sabiduría, esa gracia, santidad, esa belleza y excelencia, y siente ese poder que forma la idea y le deja seguro y confidente de que viene de un ser que tiene esa majestad, sabiduría, santidad, poder y excelencia, y gracia en sí mismo. Él ve y siente divinidad en el Evangelio, y eso le deja seguro de que viene de alguien que es divino. Cuando conversamos con un hombre y vemos su rostro, semblante y gestos, y lo escuchamos hablar, es que somos convencidos de que esos sonidos y esos gestos y ese aire del semblante procede de un entendimiento dentro de él, algo dentro de él que tiene entendimiento y voluntad. Así, hay tanto una apariencia de un entendimiento divino, sabiduría, santidad, majestad y gracia en la palabra de Dios, como hay en el semblante, voz y gesto de un entendimiento humano en el semblante, voz y gestos de un hombre racional. Ahora, Dios abre el entendimiento de un creyente para ver esto. Él, por decirlo así, ve el semblante de Dios en su palabra. Él ve esas marcas de excelencia y gloria que son peculiares de Dios. Es satisfecho de que viene de Dios, porque ve Dios en ella. Este testimonio que Dios da a un creyente de la verdad del Evangelio es a lo que el apóstol Juan parece referirse. Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Segundo, hay un consentimiento de la mente a lo que es propuesto y ofrecido en el Evangelio. Cristo se ofrece y oferta esa vida eterna que ha comprado. Él se ofrece para ser este guía, este intercesor, este Señor y Salvador, y el consentimiento del corazón de los creyentes. Esto es ese acto, más especialmente, que hace que Cristo se vuelva nuestro Salvador y por el que somos justificados. Es el acto de la voluntad del alma, de la inclinación de la mente. El corazón es atraído e inclinado a Cristo Jesús, y el corazón en su inclinación y disposición que antes era opuesta, ahora se rinde y se une a Cristo y a su salvación. Busca que su disposición natural sea hacia Cristo. Él lo aprecia y lo estima sumamente. Se deleita en el Evangelio, disfruta de sus gloriosas verdades. Ellas adaptan su disposición interior. Elige a Jesucristo para ser su Señor y Salvador. Lo elige por encima de cualquier cosa. Lo elige libremente. Cuando digo libremente quiero decir sin ser llevado por miedo o por un objetivo de algún beneficio privado. Lo elige por su propia causa. Y también elige su camino de salvación por encima de otros. Le queda mejor ser salvado por mera gracia, por el amor de Cristo y por su dignidad, que por cualquier otra manera para ser salvo. Estar así es estar verdaderamente dispuesto a que Cristo sea nuestro Salvador. Es por falta de esto que los hombres no alcanzan la salvación. Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Juan 5:40. Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Tercero, debe haber una confianza, una dependencia de Jesucristo como nuestro mediador y Salvador. Efesios 1:12.
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, quienes fueron los primeros creyentes. Creer en Cristo es creer lo que Él declara y promete a nosotros. Creer en Cristo es confiar en Él. Tener fe en cualquier persona es poner confianza en Él. Ahora, para que puedas entender completamente lo que significa confiar en Cristo, puedes tomar nota de que hay estas tres cosas contenidas en ello indicadas. Primero, mirar a Cristo como el medio de nuestra felicidad y esperanza de ella a través de Él y de Él solamente. Mirar hacia Él únicamente para la liberación del pecado y miseria, y para la comunicación de santidad y bienaventuranza, felicidad y vida. La palabra confiar es a menudo usada en la Escritura para esperar la felicidad de algo. Marcos 10:24. Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, o sea, de los que esperan en la felicidad por sus riquezas y ponen sus corazones en ellas como sus porciones. De modo que parece ser usado Ezequiel 16:15, pero confiaste en tu hermosura. Verdaderos creyentes buscan la felicidad solamente por y en Jesucristo. Miran a Él como sus felicidades, como sus perlas de gran valor. A esto se le llama mirar hacia Cristo. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos. Esto fue representado al mirar a la serpiente de bronce en el desierto. Segundo, confiar en Cristo significa que las almas descansan y están en calma y satisfechas en la creencia de las promesas hechas en Él. Si decimos que ponemos la confianza en alguien para el cumplimiento de sus promesas, queremos decir que nuestra mente está en calma y descansa satisfecha en una creencia de que Él las realizará. Si decimos que un hombre confía en un castillo o fortaleza para defenderlo de sus enemigos, queremos decir que descansa y está tranquilo en la creencia de que el castillo lo defenderá, que es suficiente para defenderlo. Tercero, confiar en Cristo es arriesgar todos nuestros intereses en una dependencia de su salvación. Hacer así es arriesgarnos a Él, lanzarnos a Él, entregarnos a Él. Quien no se atreve a arriesgar su todo a Cristo, no pone confianza completa en Él, no se atreve a confiar en Él todo eso. Pero quien confía verdaderamente en Cristo, arriesga a renunciar y perder todos los demás gozos. Él arriesgará su comodidad y arriesgará su placer, arriesgará su beneficio mundano y arriesgará su honor y sus amigos. Sí, y su propia vida. ¿Está listo para perder cualquier una de estas cosas? Si se ponen en el camino de Cristo, de seguirlo, de ser hallado en Él. Mateo 10:37-38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lucas 14:26-27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Todo creyente tiene tal dependencia de Cristo para la felicidad, que él renuncia y abandona todos los caminos pecaminosos de buscar su propio placer como por sus lujurias o mundanismo o sensualidad, y está listo para abandonar todo disfrute, que son en sí legítimos, si no consintiese con su profesión de la religión u obediencia a Dios. Segundo, es sólo una fe que obra eficazmente que vale algo delante de Dios. Por una fe que obra eficazmente, queremos decir que hace la obra adecuada de fe en el corazón y produce sus frutos en la vida. Hay una fe que no tiene vida, que es estéril e ineficaz. No hace ninguna alteración destacada o duradera en el corazón o en la vida. La obra adecuada de fe en el corazón es cambiar y renovar el corazón, obrar una nueva naturaleza de quitar el corazón y afecciones de las cosas terrenales y hacerlas celestiales, hacer el corazón humilde, santo,
paciente, sumiso, manso, caritativo. Tal disposición como esta es la obra natural genuina de la verdadera fe cristiana. Y esto es lo que una fe eficaz producirá. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La obra de la fe en la vida es hacer a la persona en quien está ser sumamente cuidadoso en guardar todos los mandamientos de Dios, deseoso de conocer cuáles son sus deberes y preparado para hacerlos, con temor de hacer cualquier cosa que desagradará a Dios. Hace que las personas vivan en el ejercicio de una conciencia tierna para vivir vidas de pureza, vidas de templanza, vidas de justicia y caridad, vidas de gratitud a Dios en oración y vidas de gratitud a Dios por su misericordia. La fe que no da tales frutos y no produce tales buenas obras como estas es una fe muerta, pues si estuviese viva daría fruto. Los que dicen que tienen fe y no producen tales buenas obras son como ramas secas de un árbol que deben ser cortadas. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y en el verso 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Un hombre no puede suponer razonablemente que cree en Cristo si no vive esa vida. 1 Juan 2, 3, 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Fe sin estas obras no justificarán. Uno es justificado por fe solamente, o sea, esta fe que es todo lo que tiene influencia, pero no por esa fe que está sola. Es solo su fe que tiene influencia en el asunto de la justificación, pero siempre esa fe que es acompañada de obras. Santiago 2:14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en el verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tercero, estas buenas obras que la fe produce son por el amor, o fluyen del amor. La obediencia evangélica es demostrado por el amor, y no principalmente por miedo. Creyentes verdaderos hacen la voluntad de Dios libremente, no porque sean empujados, forzados por amenazas y la vara. No son empujados, sino atraídos. La obediencia de un santo es un trabajo de amor. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es la obediencia de hijos que surge de amor y reverencia obediente, y no de una obediencia de esclavos. Romanos 8:14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. No hay nada de nuestra obediencia que sea buena para nada sin amor, como el apóstol claramente nos dice, 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Caridad quiere decir no solo amor a los hombres, sino amor a Dios, como cualquier uno puede quedarse satisfecho al mirar los 3 primeros versos del capítulo 1 de 1 de Corintios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada cómo debe hacerlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Esas disposiciones del corazón y esos frutos de vida son el fruto natural del amor, como en 1 Corintios 13, versos del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor por el que la fe obra es duplo. Primero, amor a Cristo. Aquí no excluyo amar a Dios el Padre, pues al amar al Hijo, amamos al Padre. El creyente verdadero ama a su Señor Jesucristo por encima de todo. Él lo ha elegido como su mejor amado, amigo más íntimo y su mayor felicidad. Él ve una pureza y una excelencia encantadora en él que poderosamente atrae su amor hacia él. Segundo, amor a cristianos por causa de Cristo. Esto es una gran parte de la santidad cristiana, como es evidente al ser tanto insistido y tanto establecido en la palabra de Dios, y es dado como la marca distintiva de un cristiano, por la que los demás nos pueden conocer y conocernos a nosotros mismos. Es dada como una marca por la que los demás pueden conocernos. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y es dada como una marca por la que podemos conocernos. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El apóstol Santiago habla de obras de este tipo, como los frutos adecuados por los que la fe es conocida. Santiago 2:15-16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aplicación. Y primero, en esta doctrina hay bastante base establecida para que seamos probados. No hay necesidad de repetir esas cosas que han sido mencionadas para que te examines, pero entre tanto puede ser de utilidad más particularmente para aplicar esas cosas por medio de un examen. Por lo tanto, indaga de ti mismo, primero, ¿ya recibió tu corazón a Cristo Jesús y ha entretenido el Evangelio? ¿Llegaste a aceptar a Cristo y a entregarte a Cristo con todo tu corazón? ¿Ya has sentido tu corazón dispuesto a hacer cualquier cosa como sea, o ahora lo sientes? El método de Dios salvar pecadores por causa de la dignidad de su Hijo es lo que tu corazón se une. A lo que tu corazón se une, en que la manera agradable y más deleitosa de ser salvo para tu corazón que puedes pensar. Segundo, crees en la verdad del Evangelio porque estás totalmente persuadido de la verdad del Evangelio, porque ves a Dios en él, ves esa gloria y esa excelencia, esa sabiduría y belleza, sí, que te convence de que viene de Dios, de que es ciertamente la palabra del Dios eterno. Tercero, ¿has elegido libremente a Jesucristo para que sea tu Señor y tu Salvador? ¿Lo elegiste por su propia causa? Porque lo viste digno de ser elegido, sin ser empujado por miedo al castigo o llevado por un objetivo privado de seguridad propia y de cosas como preservarte de la miseria? Cuarto, ¿tu inclinación está de acuerdo con el Evangelio? ¿Te inclinas naturalmente a Jesucristo? ¿La salvación satisface tu inclinación natural? ¿Degustas y te deleitas en esas cosas que son exhibidas en el Evangelio? Quinto, ¿buscas la felicidad por Jesucristo? Todos los hombres están buscando sus propias felicidades. Algunos la buscan en cosas mundanas, algunos la buscan en honor, algunos en riquezas y algunos en amigos. Pero, ¿buscas tú la felicidad en Jesucristo? Sexto, ¿tu mente descansa en esa expectativa? ¿Estás tranquilo y satisfecho en la dependencia que tienes de Cristo para la felicidad y vida eterna? Séptimo, ¿arriesgas todos tus intereses en tu dependencia plena de Cristo? ¿Renuncias a placeres y beneficios ilegítimos y te niegas a ti mismo por Él? ¿Estás listo para renunciar a todas las demás cosas por Él si fueses llamado a ello? Octavo, ¿tu fe es una fe que obra? ¿Cambia tu corazón y te da un principio de vida nueva? ¿Te hace ser ese cristiano de ese temperamento y disposición
que has escuchado ser descrito? ¿Te hace ser ese cristiano de ese temperamento y disposición que has escuchado ser descrito? ¿Y te hace vivir una vida pura, santa y celestial? ¿Te hace ser concienzudamente y cuidadosamente obediente a todas las órdenes de Dios? Y por último, ¿tu obediencia fluye del amor, un amor de corazón y sincero a Jesucristo y al pueblo de Dios? ¿Por causa de Cristo es tu obediencia un trabajo de amor? ¿Es una obediencia de un niño que surge del amor y sentido del deber hacia su padre y bondad fraternal hacia sus hermanos? ¿O es solamente la obediencia de un esclavo que es empujado a su trabajo por miedo?